Me encantan las cachapas. Pero me gustan más los pequeños. Bueno, en tu caso sí, te gustan más los pequeños. Y nadie Absolutamente. es 100% hombre y 100% mujer. Eso Sí, no se puede entender así. O total, sea, ese es el ejemplo total. de las estrellas es súper bonito porque, claro, eso indica que Sí, no todas, o sea, ninguna mujer es igual a otra, ningún hombre es igual a otra, por lo tanto, ninguna persona no binaria es igual a otra. No hay un parámetro de la no exactamente. binariedad ni de ser hombre ni ser mujer. Eso es Y yo, relativísimo, ¿no? Igual. Y yo también pensaba que yo era la única arepera en toda Barranquilla, que yo me iba a quedar sola, solterona, que yo iba a ser triste. Soltero. Y se va dando cuenta que, anda, si hay más gente como yo y ujú, súper diferente. O sea, en ese grupo había gente súper seria, becada, y también habían las mujeres que eran súper femeninas, las mujeres que, más las de camisas de cuadritos, había de todo, ¿no? Sí, Diversidad dentro de la las de diversidad. acá. Se cumplía sí, el sí, 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 estereotipo y sí, sí, también te sí. mostraba cosas como que, anda, y esta sí será. Y Ajá. no se te nota. Entonces uno dice como que, mierda, ¿qué se te nota ni no se te nota? Esto es diferente a lo que yo pensaba. A ver, yo puedo comprender el lugar de donde vienes, puedo comprender cómo tienes esas creencias, pero yo no voy a ser tu amigo si tus creencias atentan contra mi dignidad como persona. Claro. Punto final. He dicho. Él lo dicho. Él lo dijo, perdón. El silencio al final fue magnífico. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y bueno, como siempre hoy traemos una sección que tanto ha gustado que inauguramos esta segunda temporada y es Déjame pensarlo con alguien más. Y por supuesto que tenemos una súper invitada de lujo conectando Top. 3 ciudades, Cartagena, Barranquilla, Y Murcia, Murcia. España. Bienvenida Cami Navarro, María Camila Navarro, Hola, Tan gracias. colega hablada, de mi mira, norte, colega, escuchante, ¿cómo se dice escuchante? No, oyente, fiel, oyente, fiel fiel espectadora oyente, y café lover, o sea, mi amiga, animalista, vegetariana. María José, italiana, mi amiga de, mejor dicho, de pa' todo. La hemos mencionado en este podcast yo no sé cuántas veces y por fin hoy va a difundir su gran conocimiento. Este siendo nuestro segundo episodio relacionado al tema del orgullo, que les dijimos que si no se han ido a ver el de Cafecito, fue el primero, donde Javi fue el protagonista. Hoy Mari nos va a dar una cátedra de muchas cosas que ya ella nos contará, y del tercero lo tenemos el último episodio, que también va a ser ya relacionado al tema de la clínica y el tema pues LGBT, ¿no? O afirmativo, más bien. Entonces, Ujú. nada, estoy demasiado feliz, estoy, mejor dicho, en éxtasis. No hemos Cami, hablado bienvenida. casi porque queríamos darle pues esa bienvenida a Mari. Mari, bienvenida. Preséntate un poco para nuestra audiencia. Bueno, hola, soy otra vez María Camila Navarro, soy barranquillera, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad del Norte, lo decimos. Claro que sí, nuestra Por alma Sí, mater. supuesto, nuestra sí, alma sí, mater, siempre ok. lo Orgullo mi decimos. norte, orgullo Caribe. Ok. La casa que te Eh, hace triunfar. La casa que te enseña a Ah, que te que te triunfar. hace enseña, triunfar. perdón. Eh, y bueno, tengo 31 años, ahora vivo en Cartagena, soy docente, investigadora en temas de diversidad sexual y de género, entre otras cositas, y trabajo acá en una universidad. Muy Súper. bien. Top, top, top. Cami, bienvenida. Estamos felices de que estés acá con nosotros. Nati, antes de meternos de lleno en este segundo episodio de 3 que vamos a hacer sobre el orgullo LGBTIQ+, quiero dejarles una tarea a nuestra audiencia. Yo creo que estuve reflexionando un poco en esta época de finales y creo que a veces los estudiantes se abruman mucho con las tareas. Yo creo que también a veces nuestra audiencia se abruma con las tareas que les dejamos. Entonces vamos a dejarles una sola tarea. Vas a ir a YouTube, vas a buscar Déjame Pensarlo Podcast y le vas a dar en el botón suscribir. Solamente en YouTube. Ya después hablaremos de las demás redes. Bien, Entonces, por hoy les favor, dejamos déjanos, esa, YouTube. Ya sí, llegamos a YouTube, 100 @ Déjame suscriptores. Pensarlo Podcast. Ya llegamos a 100 Más suscriptores de que como 100.
como siempre he dicho, parece, ay, 100 suscriptores, porque ahora todo el mundo está pensando en el millón. Marica, 100 suscriptores es un auditorio lleno. O Yo los sea, Sí, veo por ahí siempre. sí. Esa es ay, mi qué lindo. plataforma Gracias. Tú eres la que nos aporta las estadísticas de YouTube. de los comentarios. Sí, sí, sí. Total. Pero bien, me gusta así. Javi, y también recordarles que tenemos episodio recién salido de Cafecito y pues Cafecito es el que nos permite seguir haciendo este tipo de Sí. espacios, pagar la licencia del programa, pagar a nuestra editora, pagar todo. Entonces, apóyennos por allá también. Y a cambio Y recibirán pues, decirles, no, te iba a decir que a cambio recibirán episodios top y secretos que no nadie sabe, solo los que están suscritos a Cafecito. exacto. Y es que para allá iba, porque es que el episodio que acabamos de grabar de Cafecito la semana pasada es tal vez el episodio más íntimo y más revelador que hemos grabado en Cafecito by Déjame Pensarlo Revelador. podcast. Entonces, sí, yo creo que me siento incluso un poquito expuesto, ¿sabes? Sí, sí, Pero bueno, no sí. importa Hay porque varios chismes allá. asumo, sí, sí, chismecitos bacanos. Entonces, no lo vamos a decir aquí, tienes que ir a verte el cafecito y mientras tanto puedes terminar de escucharte este episodio bacanísimo con nuestra super invitada. Perfecto. Chicos, entonces entremos en materia enseguida y a mí me gustaría, Mari, que nos cuentes, bueno, ya te presentaste, pero cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegas a investigar? Porque además la tesis de María Camila del doctorado fue de todos los temas relacionados a el contacto con población LGBT, pero ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a que te interese desde la psicología darle una mirada a estos temas de diversidad de género y demás? Bueno, respuesta corta, soy una mujer lesbiana y que Okay. además, Bueno, siguiente pregunta. siguiente pregunta, por eso me interesé. Entonces, Porque soy cachapera, como dirían los soy venezolanos. cachapera. A mi esposa es una cachapera porque es venezolana. Ay, qué bien. Anda, verdad, verdad. Oye, sí. Qué risa, no lo había visto Y la eso. cachapa, Yo soy fan de las yo no cachacas, conocía de las la cachacas, no, cachapa. Anda, de las cachapas, cachaca no, cachapa. de las cachapas, perdón. Me encantan las cachapas. Pero me gustan más los pequeños. Bueno, en tu caso sí, te gustan más los pequeños. A mí sí las Estoy hablando cachapas. Marica, pensé que literalmente. estábamos hablando de comida, me perdí. Estoy lenta. Bueno, esto se descontroló. Sí. Bueno, entonces, retomando, respuesta corta, bueno, digamos que esto tenía un interés personal en mi caso, desde la psicología, como em, explicar en un principio, ¿cierto? Cuando uno está como intentando ese tema de la autoaceptación, uno quiere o el interés es como saber el por qué uno es así, como por qué salió así, ¿cierto? Porque como todo el mundo o en la casa o en donde te metas, por lo general, al menos en nuestros contextos, es algo malo, ¿cierto? El ser homosexual, bueno, ser gay, lesbiana, trans, tener alguna orientación sexual o identidad de género que se sale de la norma, es algo negativo. Entonces, claro, el primer deseo es saber por qué me tocó a mí estas cartas, ¿no? Me tocaron a mí estas cartas en la vida. Pero luego, digamos que cuando, a medida que iba avanzando en mí el tema de la aceptación, uno dice, pues, ¿para qué tengo que saber el por qué? Esto simplemente es una orientación sexual más, ¿cierto? No es una cosa diferente y es un poquito controversial hablar de esa definición de diversidad sexual. Uno suele pensar que las personas Ok. sexualmente diversas, incluso uno lo dice así, uno como marica lo dice así, personas sexualmente diversas y uno habla es de las personas LGBTIQ+. Pero en realidad el concepto de diversidad sexual, si uno lo toma técnicamente, incluso desde el español o desde cualquier idioma, es decir, la palabra diversidad hace referencia a la variabilidad, a la pluralidad, en este caso de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género, ¿no? Y allí, dentro de esa diversidad, están las personas heterosexuales también. Entonces, cuando uno dice sexualmente Ajá. diversas es porque se separan de la norma, sí, pero todo el mundo hace parte de esa diversidad, ¿no? Entonces, no es que seamos Ajá. diferentes. Somos diferentes porque, pues, a alguien se le ocurrió y hay un sistema que apoya que
estos son los desviados y estos son los que están bien, ¿no? Pero básicamente es inventado el asunto. Pero entonces, claro, yo lo que estaba diciendo era que uno hace como esas reflexiones, ¿cierto? Y se da cuenta de, no importa por qué soy así, porque esto no está mal. Más bien lo que me llamó la atención o el siguiente paso que me llamó la atención en el estudio de estos temas es por qué la gente cree que estamos mal y que tenemos una enfermedad o que esto está desviado, ¿no? Eso de dónde sale. Y por eso es que lo que he estudiado, ¿cierto? Y la tesis se orienta a eso, es al tema del prejuicio hacia las personas LGBT, en especial a las personas homosexuales, eso fue lo que me centré, y cómo es que uno pudiera intentar cambiar eso, ¿no? Transformar esas actitudes negativas que hay hacia estos grupos. Eso, Ok. básicamente. Oye, bueno, mira, ya una respuesta corta, ya aprendí dos cosas nuevas que no sabía. O sea, el tema de la diversidad, o sea, no me lo había planteado de esa manera totalmente. Y dos, ya me respondiste la segunda pregunta de por qué es importante comprender la diversidad, o sea, todo el espectro de la diversidad, si se puede llamar espectro, en nuestro contexto actual. Creo que ahí diste unas pequeñas como pinceladas, como dicen aquí, de por qué es importante comprenderlo, porque eso es lo que hace que exista como un poco ese rechazo, ¿no? Es como lo veo como lo otro, lo diferente, lo de afuera, lo que está mal. Y otra de las cosas que rescato de esta primera parte es cómo todo esto es una construcción social, ¿no? Y yo Ujú. recordaba mientras te escuchaba, Cami, todos los registros históricos y los indicios históricos de la antigua Grecia, por ejemplo, en donde la homosexualidad realmente no era algo mal visto per se. Obviamente yo no soy historiador ni soy especialista en esto, pero digamos que esto es algo ampliamente conocido. Tanto así que hace poco Netflix sacó como una especie de documental medio dramatizado sobre la vida de Alejandro Magno. Y en una de las escenas, una escena así de nada, él se da un beso con su mejor amigo o algo así, en fin. Y eso fue el escándalo en redes sociales, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes saben cómo es la cultura gringa, eh, que refleja justamente una precisión histórica. Pero se escandalizaron Claro. porque se besaron. Sí, sí, naturalmente. Ok, ¿Por y qué no no? Ah, sabían bueno, y que que cómo era íbamos a presentar a Alejandro Magno, pues gay. como ahora un homosexual. De Sí, nuevo, el definitivamente. contexto o sea, patologizarlo como si fuera lo malo, como... Ujú. Y, y yo creo que uno como que se traga las historias a su acomodo también. Y yo creo que eso hace parte también en este descubrimiento y en este estudio de estos temas, de cómo la historia, el contexto sociopolítico permea incluso la ciencia, ¿sí? Eh, por ejemplo, está todo este tema pues de la clasificación binaria, ¿cierto? Que hay de los géneros, ¿no? De si eres hombre o mujer y no hay más nada entre esas dos cosas, ¿no? Eso era lo que se pensaba y lo que desde la biología o del mundo animal, ¿cierto? Era evidente a la ciencia de la época, siglo XVIII y XIX. Eh, y ese modelo, ¿cierto? Que no era del todo cierto, además, ni siquiera en animales, se quiso como acomodar luego a lo humano. Entonces, desde lo animal, ¿cierto? Se decía que el macho era más activo, tenía por lo tanto más movimiento, una musculatura y una complexión diferente desde lo animal, ¿no? Y eso se quiso acomodar luego a lo humano y empiezan desde la ciencia ese binarismo que no necesariamente es así. Y empiezan entonces a justificar esos binarismos luego con las hormonas que tienen hombres y mujeres, con la genética, pero cuando se La quisieron dar genitalidad. cuenta, ¿cierto? A Ujú. genitalidad, claramente, y caracteres primarios y secundarios sexuales, Sí. pero cuando se Ujú. dieron cuenta en 1900, más o menos en los 40, 50, empezó a surgir un poquito más o estudios más profundos a nivel estadístico y genético y también a nivel molecular que
los hombres también tienen hormonas que habíamos dicho que eran solo femeninas, las mujeres también tienen testosterona. Resulta que hay un montón de mujeres y hombres que no son necesariamente XX y XY. eh, y ya fue como demasiado tarde como para decir, miércoles, hay una diversidad, resulta que no son dos categorías nada más, sino que lo que hacen es intentar mantener ese discurso de lo binario. Y entonces se dice entonces que esa gente es la excepción a la norma, que está mal, que hay que operarlas y hay que, por ejemplo, hacerlas, hombres o mujeres, ¿cierto? Entonces se les quitan las gónadas o se le hace una intervención quirúrgica, perdón, si viene con alguna ambigüedad, porque no corresponde a esas dos, digamos, Sí, categorías, ¿no? categorías. Entonces es como, miércoles, ya nos construimos una historia que tiene sentido para todos y ahora venimos descubriendo que no es tan blanco y negro, pero hay que acomodar, o sea, hay que acomodar los resultados a nuestras creencias, ¿no? Eso Claro. es complicado. Y Mari, ahí cuando ibas diciendo esto, lo hablábamos un poco por WhatsApp hace unos días, pero entonces esto es lo que llamaríamos que, y creo que ya la gente está entendiendo que el género es también una construcción social, no es algo dado, pero entonces ahora tú nos estás afirmando con estas evidencias que el sexo también es una construcción social. ¿Es así? Sí, sí, es decir, bueno, hasta ahora pensamos que es así, pero digamos, información no es muy reconocida, al menos no tanto en nuestros contextos, ni siquiera en los contextos académicos, eh, sino que se sigue perpetuando esa idea de que el género es lo que se construye socialmente y por eso las mujeres en Barranquilla, ¿cierto?, son diferentes a las mujeres en Bogotá y una mujer canadiense versus una mujer en España, ¿cierto? Igual los hombres, ¿no? Las masculinidades en países africanos serán diferentes a las masculinidades en países europeos, ¿cierto? Eso es entendible y la gente puede como correlacionarse con eso. Eh, pero claro, como el discurso científico, religioso, colonial, si se quiere, ha fijado ya en lo corporal unas diferencias bien importantes entre dos grupos, entre hombres y mujeres. Esas son más difíciles, ¿cierto? Porque además parecen unas reglas fijas e inmutables, no se pueden modificar, Cambiar. cambiar. Es más difícil que la gente reconozca o siquiera entienda o siquiera acceda a esa información que dice eh, que no se justifica ni genética, ni hormonalmente, ni físicamente, que solamente hayan dos categorías y que en realidad alguien se inventó que solamente eran dos categorías, hombre y mujer, pero hay un mundo de gente intersexual, por ejemplo, ¿no? Que ahondamos ahí, en la intersexualidad, pudiéramos, Que Sí, también es una categoría biológica. que también es una categoría biológica tal cual, no es como una sí, sí, sí. excepción Sí, o la desviación, es otra, ¿sí? Es otra sí. manera de Exacto, ser es un que ahí es individuo. el punto, Mari. La gente cuando critica esto de la construcción mira lo que está fuera de estas dos puntas, polos, como, no, pero es que eso es la excepción, o sea, eso es el dañado, eso es lo que salió mal. Pero tú nos estás planteando otra Sí. mirada, que es una categoría más dentro de la diversidad que se puede encontrar desde lo biológico, porque ya entiendo que la diversidad lo social del género lo comprendemos, pero esto me está explotando la cabeza porque es la diversidad de lo biológico, que es lo que supuestamente es inmutable y es estricto y Claro. es siempre vas a ser un hombre si te vistas de mujer, ¿sabes? Y no. Claro, Sí, y es que muchas veces la forma en cómo defienden este discurso es, desde lo biológico, es con el tema de las células sexuales, ¿no? Entonces, tú Ujú. eres hombre si tu célula sexual, tu cromosoma sexual es XX X, o XY, X, ajá. entonces eso va a determinar quién eres en cuanto a tu fenotipo, en cuanto a tu orientación sexual, en cuanto a tu
lo que te gusta, en cómo debes comportarte, y todo se mezcla al final en todo eso, partiendo de una justificación, entre comillas, genética o médica. Cuando en verdad, incluso hasta ese nivel, hay una gran diversidad Exacto. Sí. sí, de formas de representar el sexo, Y, Javi, lo mira que llamamos el que... sexo. lo que Ajá, se sale de perdón. ahí no necesariamente es lo patológico, que es lo Sí, interesante. No no necesariamente, sí. necesariamente. Miremos, ahora que tú dices eso, Javi, me haces recordar de un ejemplo como emblemático de estos temas, ¿no? Y de pronto si podemos buscar después, si no estoy diciendo el nombre mal, pero eh, ella se llama, está viva, María José Patiño. Eh, y ella era una atleta, ¿cierto? Y en unos olímpicos, y les quedo debiendo la fecha, pero estaban en el boom eran las primeras veces, ¿cierto?, que se intentaba estudiar el cariotipo, o sea, le hacían un examen genético a las y los competidores, ¿no?, de Ujú. los olímpicos. Entonces ella, ¿cierto?, española, eh, le hacen su examen genético y le dicen como que, ay, qué pena María José, pero tú en realidad eres un hombre. ¿Qué? Ups, ¿Cómo? O sea, sí, sorpresa. María José no parecía un hombre, como creemos que luce un Sí. hombre, ¿cierto? O Ajá. sea, Sí. no. Tenía sus genitales externos, eh, este, como la norma mujer, la norma Ajá. femenina, y no había nada que le hiciera sospechar, ni siquiera ella misma, como para decir que estaba sacando ventaja de esto, que ella Ujú. fuera un hombre. ¿Por qué es un hombre? Bueno, porque salió en su resultado XY, ¿cierto? Que se le atribuye Ujú. a los hombres. Y, María José Martínez Patiño. María José Martínez Patiño, ok, ok. Sí, Martínez Patiño, sí. Gracias, gracias por la Tiene aclaración. 62 años en la actualidad. Sí, de Vale, hecho si ella puedes poner una trabaja, fotico de aquí, ajá, de María José. ella trabaja en el tema del Comité Olímpico y esto en estos temas. Entonces resulta que la descalifican, ella tenía una carrera Imagínate. saliente es decir, saliente no que iba de salida, sino que era importante y estaba en su mejor Ujú. momento, ¿no? Y la descalifican, le quitaron sus trofeos y todo lo que había ganado antes, o sea, acabaron con su carrera. Entonces después ella pasa unos años intentando como ver qué es lo que pasa y resulta que ella tenía una condición que es como una insensibilidad a los andrógenos. Entonces, Ujú. claro, ella tenía un montón de testosterona en su cuerpo, pero ella no podía sacar provecho de esa testosterona, su cuerpo no lo absorbía, por lo tanto ella no Ujú. tenía ni una mayor fuerza ni nada, solamente era Ujú. X, Y eso hacía que tuviera pues unas gónadas masculinas, ¿cierto? Internas, que Ujú. ella no había descubierto que tenía, internas que secretaban testosterona, pero que ella no veía ningún, digamos, efecto de esa testosterona, orgánicamente no. Entonces, Ujú. cuando ya esto lo definen y se defiende en el Comité Olímpico, claro, le devuelven su nombre y su legado deportivo, pero ya es tarde. Tú sabes que las carreras deportivas esto duran muy Son muy poco y se... Son cortas. cortas. Exacto. ¿Y Sí, ya para sí. qué? Ya nosotros Sí. estuviéramos de salida, los tres. Ya estuviéramos ya Ah, no, ya jubilados. pasamos por esa salida, mija. Ah, sí, 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 yo no sé total. si, Qué si vale fuerte, la ¿no? pena para nuestra audiencia. Yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan, digamos, son millennial y tal vez puedan estar familiarizados con estos términos, pero de pronto, Cami, así brevemente, ¿cómo distinguimos estos conceptos básicos de sexo, género, expresión? Sí. ¿Cómo lo Oye, si explicarías tú de hubiéramos forma sencilla? empezado por ahí. Sí, no, Ay, porque ay. nosotros de pronto también cometimos el error de asumir que, ajá, Sí, 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 a- pero a- tienes toda la razón. Vale la conocemos. pena hacer la aclaración. Entonces, bueno, empecemos por sexo y género, ¿no? Que ya de pronto en algunos teóricos o algunos sabidos en estos temas se dice que es lo mismo, ¿no? Pero digamos que, digamos, el género tiene que ver, ¿cierto?, con la identificación, ¿cierto?, que la persona tiene eh, de algunos roles que se han establecido para las personas en el mundo, ¿cierto? Entonces, dentro de esos géneros uno puede encontrar el femenino, el masculino, tradicionales.
porque son las categorías históricas de género. Entonces los hombres son de tal manera, tienen ciertas características y se espera que actúen de tal manera. El hombre fuerte, proveedor, eh, hasta violento, que no llora, o en fin. Pero eso se ha ido también cambiando y moldeando. Eh, También, o sea, es un constructo social, es decir, a medida que va pasando el tiempo o que va uno cambiando de territorios, resulta que esas expectativas o lo que se espera, básicamente las expectativas para hombres y mujeres también pueden ir cambiando, Van ¿cierto? cambiando, Entonces, eso claro. es importante en el género. Hay unas categorías, expectativas para hombres y mujeres en el mundo, y uno se va identificando con esas, ¿no? Va construyendo también su género. Pero eso es desde una mirada muy binaria. Ahora mismo, por ejemplo, también hay personas que se identifican con lo no binario o sencillamente son personas no binarias, es decir, que no se identifican con esas dos categorías o no siempre con esas dos categorías y sencillamente tienen una manera más abierta de, de vivir, ¿cierto? A nivel de género. Y en eso hay también muchos matices, ¿no? La gente que por ejemplo, el uso de pronombres. Yo soy María Camila y mis pronombres, o yo estoy bien con que me digas ella, ¿cierto? Pero a veces no me siento, sencillamente yo no siento que represento lo femenino o no me representa esa categoría femenina, por lo tanto, puede ser también para mí, en mi caso, una categoría neutra. Bueno, esto es un ejemplo porque yo sí, pues mis pronombres son ella, ¿cierto? Pero en caso, también pudiera ser así, ¿cierto? Que mis Claro. pronombres fueran neutros o Y incluso yo siento que esa masculinos. categoría Ajá. de lo no binario, bueno, ese concepto de lo no binario realmente incluso para mí lo debo reconocer que me ha costado muchísimo entenderlo, pero esto tiene que ver también porque poco lo vemos en el día a día, ¿no? Sí. Yo ahora lo veo un poquito más en la universidad, la verdad que cuando estoy en clase o camino por los pasillos, a veces yo veo a alguien y digo, ¿eso es un hombre o una mujer? Es como Sí, es una dualidad. esa automatización, Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Mental, como de categorizar en la binariedad, pero ahora es que empiezo como a comprender. Y justamente ayer estaba viendo en Instagram el video de un muchachite en Chile, que explicaba que es lo no binario. Él decía, no podemos verlo como dos extremos de algo. Tú sabes, hay estrellas en el universo. Bueno, cada uno de nosotros es como una estrella, es única. sí. Y hay personas que se ven así, que se expresan así, y no pasa nada, simplemente no encajan entre lo que tradicionalmente es la cajita de lo que es ser masculino u hombre, o la cajita de lo que es ser femenino o mujer. Y me pareció tan Yo, bonita esa explicación. yo creo, Sí, Javi, perfecto. que también como para hacértelo más digerible, porque ahorita yo también le quiero preguntar a María Camila, hay gente que puede estar escuchando esto y como que chévere tu explicación, pero marica, no me entra en la cabeza qué estrategias tenemos para eso y creo que María Camila tiene un doctorado literalmente para explicarnos esto. ¿Cómo puede hacer como para que me sea más fácil? Yo te diría que no te vayas a la persona que es súper, que no sé qué es, digamos, o sea, no sé cómo categorizarla en la tradición y tal, sino vete a, no sé, un amigo tuyo que toda la vida te ha dado como que no cumple con el rol masculino que se espera que se cumpla, o la amiga que se viste como que uno no sabe si cumple con, ¿sabes? Yo me voy a esas personas también, que esas personas también son ejemplos perfectos de que no todos cabemos en el A o el B, ¿ya? Pero entonces la gente piensa que es necesariamente el que no se entiende, que no se sabe qué es porque se maquilla, pero a la vez tiene barba. No. Es también estas otras personas, lo que tú decías, esa diversidad como estrellas en el cielo. Es también estas otras personas que, por ejemplo, hacen full ejercicio, mujeres que hacen full ejercicio y terminan teniendo un cuerpo, entre comillas, más masculinizado o algo así. Yo creo que a mí se me ha hecho más fácil comprenderlo así, o sea, siempre han estado ahí, no necesariamente tienen Sí. que ser esa persona que uno no sabe qué es. Y nadie Absolutamente. es,
100% hombre y 100% mujer. Sí, Eso no se puede entender así. total, O sea, ese es el total. ejemplo de las estrellas es súper bonito porque, claro, eso indica que Sí, no todas, o sea, ninguna mujer es igual a otra, ningún hombre es igual a otra, por lo tanto, ninguna persona no binaria es igual a otra. No hay un parámetro de la no exactamente. binariedad ni de ser hombre ni ser mujer. Eso es Y yo, relativísimo, ¿no? sí, y yo siento que también eso como sociedad nos lleva como a un cierto nivel de malestar de que yo tengo que encajar con lo que se espera de mí. Entonces, claro, tú ves a los hombres barranquilleros y tienen tú dices, están cortados con la misma tijera, o sea, vas al hombre cartagenero, ves al hombre, ¿sabes? Al paisa, y tienen como ciertas las mismas, o sea, como características muy comunes que tú puedes describir fácilmente y casi que no ves individualidad. Pero es como, tal vez pienso yo, que por esa forma en que nos enseñan a crecer, en que nos tenemos que parecer como un rol, a un modelo, Y ¿cierto? Un acomodarme rol modelo. a lo que se O que, espera. Sí, o ni siquiera, o sea, es decir, ni siquiera es eso. Uno cree que son cortados con la misma tijera, uno cree que representan eso. una misma manera de ser, pero tú cuando conoces a alguien y profundizas, perdón, es que se puede individualizar y relativizar esa experiencia y tú dices, no pensé que fuera así, parecía otra cosa. Entonces uno cree y se da ese pajazo mental de que toda la gente que pertenece a un grupo es más o menos igual, pero es que eso igual tiene su razón evolutiva, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, o sea, eso pasa como el mecanismo este del estrés, Ujú. que dicen que, claro, tu cuerpo tenía ese mecanismo de lucha y huida porque tenía que enfrentarse a la tribu, estamos hablando de los ancestros, ¿cierto? Nuestros antepasados, tenía que enfrentarse a la tribu, tenía que matar al león, tenía que salir corriendo, entonces necesitaba ese golpe de estrés que le impulsara a huir, ¿cierto? Y que Claro. ahora tenemos, nuestro cuerpo es el mismito de esos antepasados, es el mismito, pero ahora no hay león, ahora no hay la otra tribu, sino que el estrés es todo el día, que me llegó un mensaje, que no entregue el informe, que Y me tengo tengo la misma respuesta. O sea, y mi tengo cuerpo la responde de la misma manera. y Ujú. lo mismo pasa con ese tema de los prejuicios, es decir, nuestro cerebro, ¿cierto? Está dispuesto a categorizar el mundo y a poner o sea, a crear grandes categorías y a poner lo que más o menos se parece en esa categoría, en ese saco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes conociendo yo a cada persona y intentar ahí mismo, en ese momento, Claro, categorizarla en sus múltiples facetas, ¿cierto? En su rol sí. de madre, de trabajadora, no puedo. Yo Es necesito lo que llamamos tener la economía la cognitiva, ¿no? economía cognitiva, Claro. tal cual. Pero ese es digamos, la raíz también de que existan los prejuicios, los estereotipos, porque además Oye, antes pero era espérate, bueno espérate, que ajá, ajá, nos estamos metiendo ya en el tema, perdón que te interrumpa ahí, pero ok, es que sí, nos estamos metiendo ya en el tema candente y solo, no me odien que la corté en un momento importante, pero es que solo quiero darle título a lo que viene ahora. Y antes de eso, decir entonces, bueno, este es el género y el ah, sexo que es. ¿verdad que quedó ese tema como, Porque, porque Sí, tenemos gente que toma notas, entonces sí, sí. estoy pensando en ustedes, en los que anotan, en los que aprenden con nosotros, entonces, perdón, Mari, que te corté ahí, niña, pero pero déjame terminar, oye, espérate, ahí va. dale, O dale. sea, yo lo que estaba diciendo era que teníamos ese mismo sistema, pero antes era el león, la tribu. Pero es que ahora tenemos, imagínate, ya no solamente son hombres y mujeres, sino las personas que no se identifican ni como hombres ni mujeres. Entonces, cada día, así, voy a hablar como una abuela, ¿no? Como una Sí, sí, supuesta sí. abuela, no todas las abuelas son iguales. Pero como que cada día hay una orientación sexual diferente, cada día sale una persona que le gusta una cosa diferente. Entonces, es demasiada información y el mismo sistemita de ahorro, De de categorización, de ahorro, categorización, ¿no? Ok, tal pero cual. entonces, claro, ahora el sexo, ¿no? Es decir, Ujú. yo con esto y estas tendencias de el sexo también es una construcción social, se refiere a que no, o sea, en ningún momento se quiere tapar el sol con un dedo de no pensar que tenemos diferencias corporales, es decir, que hay grupos diferentes y hay un grupo que tiene
una vulva, tiene una vagina, tiene un útero, tiene unos ovarios y puede hacer estas y estas cosas y se ve más o menos de estas y estas formas. También hay un grupo que tiene pene, que tiene próstata, sus conductos deferentes, epidimo, bueno, todo ese sistema y se ve de cierta manera, ¿cierto? Y puede hacer ciertas cosas, entre otras, ¿no? Eso no se niega. Entonces, no es que eso sea el invento es que solamente sean esos dos seres o dos categorías, también hay más, y el invento también es que la categoría de la gente que tiene pene, entonces solamente es rígida y solo puede hacer esto, y la categoría de la gente que tiene vagina y vulva y todo esto es esa categoría, y la gente que tiene o que está allí mezclada o es ambigua, entonces está mal. Eso es lo que se critica, ¿cierto? Pero entonces, retomando, el sexo tendría que ver con esas características más relacionadas a lo biológico, ¿no? Entonces hay parte de biología en el sexo, pero también hay que reconocer que hay también parte de construcción social, ¿sí? Ese es, digamos, lo nuevo, ¿sí? Hablamos de biología, pero también esa biología está atravesada por historia, por política, por contexto cultural. Ok. Y entonces, pero bueno, faltan un par de cositas ahí como rapiditas. La Ajá. orientación sexual y la identidad de género. Bueno, no, bueno, la identidad de género va ligada con el concepto de género, Sí, que lo acabas de explicar. solo que el Pero el Sí. tema de la género, orientación sexual es un poco distinto ajá, a lo que acabamos de hablar, porque estamos hablando ya de una categoría más afectiva, ¿no? sí, claro. Bueno, afectiva y sexual, ¿no? Como tal, puede ser solamente erótica. Pero sí, es decir, el género no es lo mismo que identidad de género, pero como dices tú, se liga, Están eh, relacionados. porque el género tiene que ver con las categorías y la identidad es con cuál de esas categorías o con varias de las Me categorías te identifico. identificas, ¿no? Entonces tú te nombras como un hombre, como una mujer, como una persona no binaria, como otra cosa, y esa sería tu identidad, ¿cierto? Que te da sentido a ti en tu discurso personal y cómo te presentas al mundo, ¿no? Eso sería identidad de género. Y la orientación sexual, como dice Javi, ya tiene que ver con esa parte de relación o el relacionamiento afectivo, sexual o erótico, entre otras cosas, ¿no? Que configuran a la complejidad humana. Pero básicamente tiene que ver es con a quién me siento yo o por quién me siento yo atraído, Atraído. ¿cierto? Eh, a nivel, ojo, sexual solamente o también afectivo y etcétera, ¿no? Todo lo que eso implica. Entonces allí vienen las categorías de heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, demisexuales, asexuales, etcétera. Y eso de etcétera es feo, pero pues es que hay varias categorías que ni siquiera están reconocidas Sí, por nadie, ¿no? Solamente por las Ujú. personas sí. Que, Que así lo sienten, que que así así Que lo 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 viven. sienten. sienten. Y esa es la burlita de la gente. Y lo que decías que Sí, antes de que te interrumpiera, que es que tenemos el mismo sistema para juzgar cosas que pudieran parecer novedosas, pero sencillamente que ahora, no sé, tienen nombre, ahora son más visibles o lo que sea, pero no que necesariamente hayan surgido ahora. Y eso hace que yo no comprenda, me burle, me aleje, me parezca patológico, me parezca raro, porque ahora es LGBTQYZ. Hijo de puta, cuando dicen eso me da. Que me da ira, pero bueno. Como que no vale, como esa es la impresión que me da LGBTQZ. Uy, sí. Entonces, ahí viene, creo que una pregunta súper importante eh, y es para las personas que nos están escuchando y esto es nuevo y como que lo entiendo, pero me cuesta. eh, ¿Qué has estudiado tú, Mari, que sirve para acercarme a cosas que pueden parecer diferentes o que todavía no me siento como que tan convencida de que esto sea así o que me parece, pero en mi mente salen como ejemplos muy puntuales y me parece difícil, por ejemplo, generalizarlo? ¿Qué fue lo que estudiaste tú en tu doctorado que puede facilitar este proceso? ok. Lo que estudié fue el contacto intergrupal. Así se llama el concepto, Fancy. contacto intergrupal. Y bueno, básicamente a mí me gusta poner el ejemplo
Y eso, mira, me pasó recientemente con un compañerito de trabajo que como que cuando, ni siquiera era gay, no es gay, pero cuando entró, como que me dio unas vibras así como de creído, como de, Ajá. ay, o sea, como la manera en la que habla. Y yo, no sé, no me gusta la gente creída. Entonces yo ya lo categoricé en creído, no me gusta, chao. Pero entonces nos tocó trabajar en unas cositas que necesitaban bastante interacción o contacto. Y resulta que el hombre era un bacán, o sea, mejor dicho, terminamos así. Eh, y eso es básicamente lo que ocurre o la estrategia del contacto intergrupal, ¿no? Uno tiene unos estereotipos específicos para un miembro, ¿cierto? De un grupo, que puede ser el exogrupo, o de cualquier persona del cual te hiciste una impresión rápida, ¿no? Ujú. Y a través de la interacción con esa persona vas profundizando lo que decíamos antes, vas individualizando, relativizando su experiencia y te das cuenta que, claro, que si el contacto es positivo, esto tiene un montón de condiciones, ¿no? Si el contacto es positivo, Claro. te va pues a cambiar o transformar ese estereotipo y muy probablemente lo que ocurra allí sea una buena relación, una amistad, una sensación de bienestar al estar con esa persona y vas a empezar a pensar como que, oye, lo malinterpreté o lo traté mal o, oye, me dejé llevar por tal cosa y resulta que el tipo ni por Terminó ahí. siendo, ajá, de mi Entonces, agrado. exacto, eso puede pasar y pasa, ¿cierto? Orgánicamente con personas LGBT. Eh, por ejemplo, yo, es decir, en 2018, desde 2018, con un grupo de amigas, ¿cierto? Y de otras personas que nos hemos ido encontrando en el camino, empezamos a a participar, ¿cierto? Yo entré como participante en un proyecto que estas amigas y otra corporación se habían ganado, ¿cierto? Y era para hacer radio en una radio comunitaria y hablar sobre temas de diversidad sexual y feminismo, ¿no? Me encanta. Y esas son ahora las raras, ¿no? Es Ay, las una raras del Y el folclore. corporación. nombre, no, Sí, no, y el nombre es buenísimo porque así, claro, así la gente cogieron un término que se usa de manera despectiva y se lo Despectiva, sí. apropiaron y se lo pusieron a Lo ustedes y lo resignificaron. sí, tal resignificaron. cual. Que además nos Arroba llamamos las arroba las raras. raras del folclore. Vamos a dejarlo por aquí también. En YouTube estamos como las raras del folclore. Ya tenemos nuestro Ajá. disco Y en Spotify, yo y las en escucho a Spotify En veces. también. Spotify también están, Porque esto ha sí, sí, mutado desde el activismo hasta y terminamos sacando un tema de artivismo o de activismo feminista LGBT Artístico. a través del arte. Esto ha ido como evolucionando. Esto se controló también, escaló rápidamente. Entonces, pero a lo que iba es que mientras surgían las raras no tan raras, en Instagram estamos como no tan raras, eh, claro, uno se iba dando cuenta de que ahí habían mamás y familias de nosotras, ¿cierto? Que no estaban como tan chéveres con el tema de la orientación sexual de sus hijas y que poco a poco, ¿cierto? Esta cosa y esta maldición y este castigo divino ha ido como cambiando y bajando también al interior de las familias a través de qué? Pues del contacto más abierta a partir de la desclosetada, ¿cierto? Que llega a ocurrir ujú, y ver que uno sigue siendo la misma persona, ¿no? Eh, claro. que no pasó nada y que uno sigue siendo la misma hija. Digamos, las tensiones familiares pueden bajar, ¿cierto? Un poco. Pero eso no siempre pasa, es decir, yo estoy hablando aquí de casos chéveres, pero también hay un montón de casos en los que la familia nunca cede, por ejemplo, o en el que el contacto, la interacción no permite que se dé esa disminución de estereotipos porque es que hay gente chévere y no tan chévere independientemente de su orientación sexual. Entonces, Desorientación, si el que claro. te atracó era gay, fue Y difícil que a ti se te Claro. baje el prejuicio con Mari, ese, ¿no? tengo dos preguntas que a pesar de que estuve 5 años escuchando esto,
y llorando y me lo rechazaron y no sé qué, porque las dos estuvimos haciendo este proceso juntas del doctorado. Tengo dos preguntas que no sé por qué nunca te las había hecho. Una, ¿esto es generalizable? O sea, ¿qué tan intenso tiene, intenso o no intenso o débil o fuerte tiene que ser el contacto para que yo lo generalice? Sí, y O sea, por ejemplo, O eso, la variable duración. o eso funciona así. O sea, no sé si de pronto eso tiene sentido mi pregunta primero que todo. sí, sí tiene sentido. Es decir, pero lo que no entendí bien es si se generaliza, por ejemplo, a varios grupos o en qué Sí, a nivel varias está. personas similares a Ah, con lo que ya yo tuve el contacto. sí, es decir, esa es un fenómeno, ¿no? Ujú. Y de hecho hay varios, eso se llama la transferencia del contacto intergrupal o la transferencia del efecto del contacto intergrupal. Entonces, Ajá. uno puede transferir cuando tú dices, ay, mira, esa marica no era como yo pensaba. Entonces, tú dices como que, ay, de pronto las otras Otras maricas maricas tampoco no son como yo son. pensaba. Exacto. Entonces, esa Ajá. es la transferencia como primaria. Y de Ujú. eso sí hay literatura al respecto. Es decir, Ok. digamos, hay evidencia de ese efecto primario del contacto, de la transferencia primaria del efecto del Ajá. contacto intergrupal. Y hay una secundaria que tiene que ver ahora con otros grupos. Entonces, por ejemplo, hay también literatura al respecto que dice que las actitudes, cuando tú haces alguna intervención en contacto, porque eso puede ocurrir orgánicamente o en laboratorio, ¿cierto? Ujú. Te hacen entrar o interactuar con personas. Entonces, claro, se miden antes y después las actitudes con ese grupo y con otros grupos. Ejemplo, personas con TDAH, personas con autismo o personas autistas. Mm. Eh, y lo que ocurre es que pareciera que se transfiriera el efecto de un grupo al otro. Tú intervienes un grupo o las Ah, actitudes de un grupo y también bajan las del otro. Es decir, estás un poco más abierto a ver que de pronto no todas las personas autistas eran iguales, ¿cierto? O no todas las personas afrodescendientes eran iguales, como tú pensabas. También hay ya. literatura al respecto. Pero hay un efecto terciario que fue en el que yo me centré en la tesis del contacto intergrupal y es cuando ese efecto del contacto, esa transformación de actitudes te afecta a ti, a la persona que vivió ese contacto o ese intercambio de ideas y experiencias con la persona estigmatizada. Entonces, Pero en cuanto, por ejemplo, o sea, ¿cómo te afecta en cuanto a disminución del prejuicio, por ejemplo, o en la variable que mencionabas ahorita en cuanto a bienestar? Porque realmente el sí, concepto de bienestar es un Bienestar. concepto complejo. sí, tal cual. Digamos que allí hay como eh, ¿cómo se dice? Como un camino para llegar a ese bienestar y es a partir no solo de la disminución del prejuicio, sino que a partir de ese ejercicio de disminución del prejuicio y de transformación de ideas y de resolución cognitiva de conflictos entre esta persona no era como yo pensaba y ahora cómo son, quiénes son las verdaderas, eso genera Ujú. una manera de procesar la información que es particular, que es específica y que estimula la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? A relativizar, a no atribuir siempre la misma causa a un comportamiento de una persona que es porque pertenece al Ampliar las grupo este. categorías. Claro, entonces esa flexibilidad te permite ampliar las categorías, como decía Nati, y resulta que la flexibilidad cognitiva es una variable que se ha visto que es súper predictora del bienestar psicológico. Total, Porque, siempre se lo digo a mis pacientes, perdona que te interrumpa, claro, pero es que esta parte a me ver, fascina porque es entre menos rigidez yo tenga en mi vida y siempre digo, yo creo que todos los problemas psicológicos, obviamente esto es una exageración de mi parte, pero todos los problemas psicológicos se solucionarían si yo fuera más flexible con mi entorno, conmigo misma, a la hora de tomar decisiones, a la hora de cambiar planes. Entonces, yo esto no lo sabía cuando estábamos haciendo el doctorado porque no había hecho la maestría en clínica, Mari, pero tienes toda la fucking razón. aquí una clínica confirmándonos el punto, es decir, apoyando la idea. Y es sí, entre más flexible, porque es que este mundo ya es cambiante
uno vive adaptándose a muchas cosas y imagínate si no tuvieras esa capacidad. Entonces ahora resulta que el intercambio, ¿cierto? No solo con personas homosexuales, sino el intercambio cultural, por ejemplo, resulta que tiene un beneficio para ti porque aumenta el tema de la flexibilidad cognitiva y de esa manera aumenta tu bienestar. Mira que en el mundo organizacional se vienen desarrollando estos estudios de multiculturalidad en el espacio de trabajo. Y es interesante, por ejemplo, cómo miden después, o sea, es decir, hacen algunos experimentos y miden, por ejemplo, la capacidad de innovación, la productividad, la creatividad en entornos que son multiculturales en las empresas. Y eso, digamos, por ahí se van, al menos desde mi conocimiento, por ahí se van como orientando estos estudios del efecto terciario en cómo la multiculturalidad puede estar puede estar teniendo un beneficio cognitivo y emocional para las personas. Además que Claro. es chévere saber, o sea, uno tiene una necesidad de validarse y de decir que uno es chévere, y uno es, ay, yo sí soy buena persona. Y esto particularmente ayuda para confirmar de, ay, sí, soy una buenísima Yo soy persona, abierto, buena Sí. persona, ayudo a la tolerante. gente, soy Esto tiene que ver con Oye, inclusivo. con lo que tú mencionabas en tu Mari, tesis, Cami. dale. Sí, hablamos sobre... Es que tengo muchas preguntas, perdón. Dale. No, es que Estoy justamente demasiado emocionada. quería ahondar un poquito más sobre esto para nuestra audiencia que son psicólogos, porque tú en tu tesis mencionas el modelo de Cripps y Turner, ¿cierto? Que es lo que estás hablando de cómo este tema del Se contacto la leyó. intergrupal, no me la leí, pero ahí como que hice un scan ahí con ayuda de la AI. Y me llamó mucho la atención esta parte porque es realmente el fundamento conceptual de lo que estás explicando. Eh, cómo estos modelos explican lo que estás diciendo o sustentan el trabajo de tu tesis. Digamos, que a la gente no le parezca que esto es sacado de la manga o que es un invento simplemente como para dar un statement político, ¿bien? Sino que en verdad esto, lo que tú hiciste en tu tesis doctoral es ciencia psicológica, que es un sello de este podcast desde que comenzamos. Ah, sí, claro, yo no me inventé, yo no fui la creadora pues de estas ideas espectaculares que estoy diciendo aquí, sino que esto está, lo que sí hicimos fue ponerlas a prueba en diversidad sexual. El Sí. modelo que tú mencionas de Chris y Turner es ese que dije, ¿no? Contacto, genera transformación de estereotipos, esa transformación lleva a una flexibilidad cognitiva y esa flexibilidad cognitiva puede tener beneficios para ti, que pueden ser bienestar, pueden ser mayor creatividad, autocompasión, esas cositas. Chévere. Pero resulta que solamente había eso es un modelo del 2009 y 2011. Hay dos papers que hablan de eso, pero eso quedó como olvidado. De hecho, este efecto terciario que yo les estoy diciendo, lo acuñan en 2019. Yo termino mi tesis en 2021, o sea, yo me estaba moviendo con las líneas y no lo sabía. Claro. Y O sea, eso, la vaina estaba recién publicadita, sí, caliente, y tú estabas incluyendo eso en tu sí, tesis. tal cual. De hecho, creo que no lo alcancé a incluir. Yo lo incluí ya fue Ah, en los papers. Pero esto del efecto ajá. terciario viene después, literalmente. Ujú. Pero entonces, a lo que voy es que, bueno, ese es el modelo teórico y había una tesis doctoral que había probado este modelito teórico, pero con interacciones o con contacto entre diferentes razas o colores de piel. Entonces estaban los blancos gringos con, claro, personas que también vivían en Estados Unidos, pero tenían ascendencia asiática, tenían ascendencia de países africanos y allí, claro, se mostró que funcionaba, pero yo no encontré nada que dijera que ese contacto pudiera generarle bienestar a personas que interactuaban con personas ya fueran lesbianas o Vive. fueran hombres gays. Entonces por ahí nos metimos y además era un reto decir que eso iba a funcionar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Uy, Barranquillero o colombiano, claro. porque nosotros fuimos Colombiano. a Bogotá, estuvimos en Medellín recogiendo muestra, hubo gente de Cali, de la costa fue la mayor parte de la muestra y el resultado fue que sí, eso nos salió el modelito también. Eh, Interesante. Qué Entonces, fuerte, sí, me Science. encanta. ¿sabes? Science. No. Pues también nos pudo Yeah, salir bitch, que yeah, no. science.
Pero miren que hubo unas cositas que a mí me gustaría comentarles, ¿no? Es decir, resulta que nosotros hicimos dos muestras. Oye, de esto no he hablado, pero nosotros hicimos dos muestras, ¿no? Una de personas homosexuales, lesbianas y gays, y una de heterosexuales. Entonces, además, nosotros quisimos ver si ese contacto iba a generarle bienestar a las personas, claro, a las heterosexuales que tienen interacción con las homosexuales, porque, claro, las heterosexuales tienen un prejuicio en general, pero también las homosexuales con otros homosexuales, porque como todos fuimos Sí. socializados en el mismo sistema Claro. homofóbico, pues entonces las personas homosexuales también cargan con muchas de esas creencias negativas, ¿no? Entonces, si ese contacto también pudiera bajarle los estereotipos y generarle bienestar y generarle flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, en la muestra homosexual pasó exactamente lo mismo, se dio ese caminito entre contacto, bajada de estereotipos, subida de flexibilidad cognitiva y aumento del bienestar. Pero digamos que allí lo diferente con los heterosexuales es que en los homosexuales el contacto por sí solito ya generaba eh, flexibilidad cognitiva, ¿sí? Lo que creo que, perdón que te interrumpa, Mari, pero lo comentaba Javier en el episodio pasado, que a él le Ah, pasó con Uninorte Diverso. sí, tal cual. Literalmente así como lo estás diciendo. Y a mí también, yo también estuve en Uninorte Diverso. Sí, Ay, cofundadora. ella es fundadora. Cofundadora, cofounder. Cofundadora, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, sí, también Tal estuve ahí cual. y yo también pensaba que yo era la única arepera en toda Barranquilla, que yo me iba a quedar sola, solterona, que yo iba a ser triste, Soltero. que yo no iba a encontrar trabajo, o sea, era una cosa terrorífica. Además que estábamos Sí. hablando del 2011, Sí. eso fue Claro, hace más de claro. una década. Ahora Parece que lo cerca, Sí, pero sí, pienso. sí. realmente la sociedad Está tenía miradas mucho lejos. más reprimentes con respecto al tema de la diversidad sexual y género en esa época. Total, Total, y no, total, y no, ser estudiante, o sea, yo me acuerdo Sí, que no, o sea, yo no veía personas gays en mi clase, o sea, no existían sí, entre comillas, obviamente, y ahora ver estudiantes, cuando yo soy profesora y verlos, o sea, que como vienen vestidos, que hacen una claro. pregunta y dicen, no, mi novia, y lo dicen abiertamente, y yo digo, marica, yo no veía esto cuando yo estudié, y eso fue hace poquito Sí, yo relativamente. no, recuerdo, yo no lo dije en impensable. el episodio anterior, en el de Cafecito, no, se me olvidó decirlo porque, bueno, hablamos de tantas cosas que no hubo tiempo, pero cuando yo salí del cruce con mis compañeros del semestre, Nati, ¿tú te acuerdas? Tú me acompañaste en ese proceso y yo estaba cagado, o sea, Javier, yo no pobrecito. sabía Yo cómo iban a estaba ahí ese reaccionar. día. Claro, claro, ¿te acuerdas que, bueno, en Fuerte. fin, eso lo dejamos para otro episodio de Cafecito? Pero Ah, sí, sí, porque la eran forma otras también épocas. fue Sí, complicada y dramática. ajá, eran otras épocas, total. Sí. Perdón, entonces quería decirte que sí, justo vimos ese ejemplo, lo tuvimos un ejemplo en la vida, sí, de Javier. Y uno ahí se va dando cuenta que, anda, si hay más gente como yo y Ujú. súper diferente. O sea, en ese grupo había gente súper seria, becada, había gente súper, como diríamos, loca o súper Flamboyant. marica. Oh my God, sí. Y también habían las mujeres que eran súper femeninas, las mujeres que, Más. las de camisas de cuadritos, había de todo, ¿no? Sí. Diversidad dentro de la diversidad. Se cumplía Sí, el sí, 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 estereotipo y sí, sí, también te sí. mostraba cosas como que, anda, y esta sí será. Sí. Y Ajá. no se te nota, entonces uno dice como que, mierda, ¿qué se te nota ni no se te nota? Esto es diferente a lo que yo pensaba. Entonces, resulta que en la tesis, en los resultados, claro, los homosexuales o hombres y mujeres homosexuales, el contacto generaba flexibilidad cognitiva directamente, porque entendemos que por lo general las personas homosexuales, y sobre todo ahora mismo, tienen más contacto con otras personas homosexuales. Pero los Claro. heterosexuales, hombres y mujeres también, ese contacto solito no generaba un efecto en flexibilidad cognitiva. Tenía que pasar, esto es un modelo de ecuaciones estructurales, y eso es aburrido, pero uno puede ver los efectos de una variable sobre otra y qué variable media ese efecto. Entonces, en el caso de los heterosexuales, sí o sí,
había que tener una transformación del estereotipo para que se diera la flexibilidad cognitiva. Sobre el contacto todavía no. Entonces creemos que entre más contacto, pues eso pudiera darse como natural. Sí, como espontáneamente. Sí. Mari, y ahí va mi segunda pregunta que te dije, que tengo dos preguntas, bueno, porque es que esto es complejo y yo sé que no se puede responder así. La segunda es que, o sea, el resumen de todo es, si yo tengo como resistencia frente a algo, la solución, que además me va a beneficiar, es tener contacto con eso, a lo que le estoy rechazando. Pero si lo rechazo, ¿cómo le tengo contacto? Sí, es que esto no es una solución. Es que es una cosa, mágica. o sea, totalmente, pero ¿qué planteas tú? Porque ¿Qué no es nos como puedes que, no es plantear? como que, ay, yo sé que a mí no me gustan los homosexuales ni las lesbianas y ahora voy a buscar activamente a alguien que me presente, pues, para O conocerlo. si yo soy racista, no me voy a acercar. O sea, la Exacto. solución, la medicina para mi problema, porque quien estoy teniendo problema de prejuicio No me la soy quiero yo, tomar. no me la voy a tomar. Así, No tal me la cual. voy a tomar porque requiere entrar, o sea, requiere hacer exposición directa con lo que más detesto, con lo que más rechazo. Y ahí es Pero donde me ¿sabes qué? parece que activamente tenemos que hacer un trabajo como sociedad, marica. Yo quiero adelantarme a la respuesta de Cami, si me permites. Y es que de Ratero de pronto, respuesta. es que, ¿qué pasa? Yo pienso que si yo tengo un hijo enfermo y no se quiere tomar el remedio, pues me toca dárselo. Y esto es un ejemplo un poco extremista, pero si tú me estás escuchando en este momento y tú conoces a alguien que tiene resistencias con las personas LGBT o con las personas negras, en lo que sea, invítalo a un espacio, invítalo. O sea, eso es como que, ven, acompáñame a esta salida, vamos a comer con unos amigos, porque fue lo que les pasó a las raras del folclore, el ejemplo que nos peleas con las mamás, ¿no? Sí, tal Ay, es cual. que yo lo Uno pienso es en mí. como educador de su entorno. Sí. Claro. Yo lo pienso Pero en mí, pero al contrario, es decir, como a cosas a las que yo les tengo resistencia, que no voy a entrar en detalles, pero no es nada de lo que hemos estado hablando, ni nada de lo que he invitado al podcast, sino Se, todo el opuesto. Por ejemplo, digamos, se puede hablar de eso en cafecito. sí, como una persona súper ultra recontra conservadora. Marica, yo Ok. no voy a establecer una conversación contigo. O sea, sí, es no. decir, Entonces, claro, es difícil eso. es difícil, pero Sí. yo lo que opino, bueno, yo entiendo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo y esto no es magia y esto es una cosa que se puede dar orgánicamente, por ejemplo, lo que dije de los compañeros de trabajo o el ejemplo de las raras, Ajá. una cosa que se vive, ¿no? En la vida. Ujú. Yo también lo viví con mi familia, lo he vivido con personas en mi entorno, incluso conmigo misma. Yo también he cambiado mis Claro. estereotipos y mi esposa lo vive todo el tiempo. Ella tiene, por ejemplo, una tradición cristiana un poquito así todavía que la acecha, no en el sentido de que el cristianismo sea malo, sino que es totalmente enemigo de las personas homosexuales, por ejemplo, en este caso. Entonces hay ahí como unas... Y ella misma también a partir de la lectura, el contacto, ok, cambiado el asunto. Pero, claro, ¿cómo llevas a una persona que tiene todo el combo de fundamentalismo religioso, tiene una personalidad orientada a la Muy dominancia rígida. social, es súper Re fuerte. rígida, ya es mayor, tiene, por lo general son de derecha, es decir, complejo, obviamente. Como dices tú, como lo dijiste, ¿no? Es casi que imposible, improbabilísimo que esa persona por su propio medio, por su motivación, vaya, yo voy a cambiar mis estereotipos. O sea, esa persona cree que esto está mal, ¿cierto? Y que lo que hay que hacer es eliminar a esta gente de aquí. O sea, Ujú. a las diversidades o a las personas LGBTI. Entonces, ahí es donde entran, ¿cierto? Los estados, ¿cierto? Tienen los gobiernos que defendernos. Eh, Básicamente hay que hacer una intervención de derechos. Mm. Hay que reglamentar, hacer políticas públicas. Hay que ser obligatorio
que haya una política de Educación no sexual. discriminación en los colegios, educación sexual, que es acuerdo. tan jodido meterlo en este país, no han podido Sí. No, tener una porque es el política rayo pública. homosexualizador, marica. Es El el rayo. rayo homosexualizado. Pasó en el 2000, ay, me pasó corriente, eh, pasó en el 2016-15 con las cartillas que eran divinas, esas cartillas Sí, buenísimas, Claro, las de, actualizadísimas, sí. las pero de la la gente, 2015-16, que se juntó con todo lo del plebiscito de la lo del paz. plebiscito, no, 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 Claro, eso eso es fue No, macabro, no, no, las eso cartillas de fue Santos. Sí, de la locura. qué ministra, fuerte, de ujú, parodi, Ay, sí. ¿cómo era de que se llamaba Parodi. Gina? Que también era lesbiana, Gina entonces Parodi. mierda, ella Imagina, estaba Encima, adoctrinando, peor. marica, claro. claro. Imagínate, no pasa todavía el proyecto para ir en contra Ecocide. De las terapias. de los Ujú. esfuerzos o mal llamadas terapias por cambiar la orientación sexual y Sí, la... que vamos a hablar de eso el próximo episodio, se los Ah, adelantamos desde ya. súper, muy bien. Pero imagínense, no ha podido aprobarse eso. Pasó en Cámara, pero Senado, por dilaciones bueno, unos intereses interesantes, anoten esto, no se pudo, ¿cierto? Y se hundió Sí, no por inconstitucionalidad, sino por que no hubo tiempo. Entonces lo van a sí, volver a pasar el 20 de julio, pero ojo, este proyecto ya se había caído cuando lo pasó Mauricio Toro, sí. porque él era gay. Ese fue el Ujú. argumento. El que si Sí, es gay no puede como que lo entonces legislar para los recusaron, una gays. cosa así. Esto no es Absurdo. Yo no puedo, posible. no puedo con No, esto. y Me da hay una unas. ira. Ayer me mandaron que un video que ya había visto de una senadora, además, con la cual comparto mi segundo apellido. La voy a decir, es Karina Espinosa. Ella no es nada mío, por cierto. Fue Pero clara. diciendo un montón de vascuencias, es que no la voy a presentar aquí porque no es el tema central del episodio, pero estos son el tipo de personas las que ven acá en su familia. Estoy seguro que en su familia hay alguien LGBTI. Y En pobrecito, todas pobrecita, las porque familias. sufrirá porque la senadora, A como, mí o me sea, parece ¿cómo va a tan estar en un lugar raro seguro? la gente que se ensaña tanto en, no, 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 o sea, ¿a ti qué puta te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te Total. importa? O sea, ¿en qué te afecta tu vida si tu familia es tan perfecta? Y perdón que me exasperé, pero si tu familia es tan perfecta, si tú crees en toda la tradición, ¿qué te importa que el otro haga lo que tenga que hacer? Entonces, a veces eso, ya, por ejemplo, yo no puedo, el contacto ahí mío, no puedo. Sí, porque es que sabes que yo esto lo he escuchado antes y lo he reflexionado con gente antes y es que yo no, a ver, yo puedo comprender el lugar de donde vienes, puedo comprender cómo tienes esas creencias, te puedo respetar como persona tus derechos humanos, pero yo no voy a ser tu amigo si tus creencias atentan contra mi dignidad como persona. Claro. Punto final. He dicho. Él lo dicho. Él lo dijo, perdón. El silencio al final fue magnífico. Pero bueno, Mari, esa pregunta no te la hacía como para criticar la tesis, como que, ay, pero no sirve porque no va a haber contacto, sino para precisamente quería escuchar como que desde tu perspectiva, qué se podía proponer y esa parte de ya eso es macro, ya esos son gobiernos, me encantó. Entonces, gracias por eso. Claro, y también desde la academia se pueden hacer cositas, ¿no? Si uno ya sabe que el contacto sirve, entonces, por ejemplo, allá en la universidad hemos hecho un par de veces así encuentros con inmigrantes, con una mujer trans, con una mujer lesbiana, yo. La Se llama única en como, Cartagena. La única profesora que era lesbiana. Abiertamente lesbiana, me encanta. Tú eres pioneer. ay, pues sí, además me inventé en la universidad en la que estoy y eso es chévere, ¿no? Las instituciones tienen que respaldarte. En este Sí. caso, una institución educativa. En otras, yo estoy segura que no hubiera podido hacer eso y es hacer estos eventos de interacción social. Entonces los estudiantes van pasando por unas estaciones en donde está la mujer lesbiana y esto se llama libros humanos o bibliotecas humanas. Entonces le hacen preguntas al libro, ¿no? Y tú, ¿por qué? Y fue muy duro ser lesbiana. ¿Y tú cómo te diste cuenta? Y no sé qué, ¿no? Y se dan cuenta la gente que es como, ah, mira, se parece a mí. O sea, no es tan rara. Por eso nos llamamos Sí. raras, no tan raras. Entonces, Necesitamos. Bueno, iba a decir entonces, algo aquí.
Bueno, Pero la universidad también ha podido decirme, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? Si fuera una universidad como con un tinte religioso importante, que lo es, pero no se deja como, o sea, separa las cosas, ¿no? Y también me permitieron generar, o sea, diseñar un seminario de 8 semanas que se llama Diversidad Sexual y de Género en Psicología, que por cierto Javi estuvo de invitado allí sí, haciendo esto mismo, ¿no? Generando contacto. Lo que nosotros sí. queríamos hacer era eso, conocer una experiencia de un hombre homosexual que en este caso es joven, bello, rico y exitoso. Bueno, rico, puede ser rico Me en otros sentidos, encanta. pero no en el sentido, bueno. Ah, bien. Em, Monetario, no en el sentido monetario. Cami, ¿la universidad donde trabajas es confesional? ¿O es en sus estatutos es laica o cómo es? Pues es laica, pero El eh, ambiente no lo es, es exacto, es decir, la cultura. la cultura, podríamos decirse, pero no es ninguna imposición, es Ya. simplemente como que no es católica, no es una universidad que de nombre o en papeles sea católica, pero sí que sus directivas son muy Mm, creyentes y por eso, por ejemplo, pueden haber eucaristías o se invita, por ejemplo, a un sacerdote a un evento para que dé una bendición y eso está muy bien, pero eso no nunca pelea con la libertad de cátedra o con que es se haga una iniciativa como las que les estoy comentando, y eso es bueno, ¿cierto? Todo el importantísimo, mundo además. puede ahí convivir, de eso se Claro, trata la verdadera totalmente. Sí. inclusión, ¿no? De acuerdo. Cami, hemos aprendido demasiado de ti en este episodio. Para las Oficialmente el personas, episodio más largo de Déjame pensar. ¡Oh! además, pero Sí. con todo el gusto del mundo, quiero No, decirles. total. Total. O Em, sea, yo estoy encantada. Como siempre vamos a dejar las referencias al final. Tu tesis, los artículos que has publicado, porfa, nos los envías para colocarlo al final y que las personas que quieran conocer más sobre tu trayectoria académica y tus investigaciones puedan acceder a ellas y ampliar mucho más lo que hemos conversado en el episodio de hoy. Em, para finalizar, Cami, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todos nuestros oyentes en este mes del orgullo LGBTIQ+. Um, no sé, yo diría que deberías conocerte más, es decir, deberías entender lo limitados que somos como personas a nivel de pensamiento, a nivel, sí, básicamente de sentires, de creencias, y que eso te haga aterrizar en que el mundo no es como tú lo vives, ¿cierto? Hay más personas en este mundo y además vivimos un poco presos de lo que nos muestran las redes, lo que aprendimos en el colegio, cómo nos criaron, y eso es lo que nos ha hecho a nosotros, pero no es necesariamente la realidad ni la verdad verdadera. Entonces, por eso digo que hay que bajar un poquito los humos, los egos, ser un poquito más franco y humilde con el mundo, ¿cierto? Y entender que coexistimos aquí, independientemente de que tú creas o no alguna cosa. Así que, nada, respeta, entiende eso y tú, estoy segura que tú quieres lo mismo para ti y para tu familia. Así Claro. que, porque otra persona no pudiera obtener lo mismo, ¿no? Solo porque tú crees que no es correcto. Piensa en qué daño le hace la gente que quiere vivir su vida así igual como tú la quieres vivir. Y piensa también que hay mucha gente que no sabe que es gay, que está al lado tuyo. Mm. Y así que eso es ridículo, pensar que los gays son malos y tú probablemente has estado con una persona en el closet mucho tiempo y ni te has enterado y la quieres y no sabes. Mm, Y esa Ujú. persona capaz que está sufriendo y tú hablando sí. mal de las personas ¿Y está en tu LGBT. familia o está en es compañero de clase o es compañero de trabajo? Eh, O sí, puede y lo ser tienes tu ahí al hijo. lado. Sí. Puede ser tu hija, sí. Actualízate, nena. Para eso sirve el TikTok, para estar R-E-S-P-E-C-T. actualizada. R-E-S-P-E-C-T. Evoluciona. La canción. El mundo ya cambió. Ay, Arita Franklin, claro que sí, Ay, Dios, por sí. supuesto. R-E-S-P-E-C-T. Ay, yo es que Arita Franklin, no me había dado cuenta que era de Arita Franklin, pensé que era de Michael Arita. Jackson, perdón, No, qué Arita Ajá. asco. Franklin. Estoy Arita mal. Franklin. Bueno, amigos,
Gracias por estar aquí, María Camila. Es que, como te digo, siempre te lo digo, te admiro, te quiero. Escucharte hablar siempre es aprender de ti. Gracias por aceptar nuestra invitación, por tu valioso tiempo. Este ha sido nuestro episodio más largo y si llegaste aquí debe ser porque eres de los verdaderos, el OG. Déjame pensarlo. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos una semana más y la próxima edición, el martes, nos vemos con un nuevo episodio. Déjame pensarlo. Adiós. El tercer episodio de esta Chao. serie especial del mes del orgullo LGBTI. Sí, ahora sí. Bueno. Adiós. Gracias. Besos. Adiós. Paz mundial. Ay, chao. Adiós. Besitos. Chao, chao. Besitos.